Muy bien. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, hermanos. Vamos a orar. ¿Les parece? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos estar un miércoles más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Padre, por este tiempo de estudios que tenemos. Gracias por la vida de mis hermanos que disponen, Señor, de este tiempo para venir a escuchar tu palabra, Señor, de una manera presencial, para tener esta coinonía con los hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu santa palabra y podemos aprender, Señor, sobre esta carta tan maravillosa que es Apocalipsis, esta carta llena de esperanza. Yo te doy gracias, mi Dios, por el mensaje que vas a hablarnos en esta noche. Te pido que me des sabiduría y me des entendimiento, Señor, para poder compartirlo de una manera clara, precisa y no pueda traer confusiones a las vidas de mis hermanos, sino que ellos puedan comprender y entender, Señor, que el propósito del libro de Apocalipsis es reconocer tu grandeza, reconocer al Dios Trino. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, una carta llena de esperanza. Y el miércoles pasado entramos al capítulo 13. Al capítulo 13 y decíamos que este capítulo, por fin llegamos al capítulo de las famosísimas bestias y el famosísimo número 666. Entonces decíamos, hermanos, que nos íbamos al principio que para estudiar Apocalipsis, recordemos que hay 4 interpretaciones para estudiar Apocalipsis y estas 4 interpretaciones son las más comunes. La primera es la preterista, la segunda es la historicista, la tercera es la dispensacionalista y la cuarta es la idealista. La preterista nos marca que muchos de los sucesos o la mayoría de los sucesos llegaron a pasar antes del primer siglo. La interpretación histórica dice que se va cumpliendo conforme al paso de la historia, que es donde la mayoría de los reformadores se inclinaban más a esta postura historicista. Y también está la dispensacionalista. La dispensacionalista es la más famosa o la más conocida, la más predicada por sobre todo el movimiento carismático o pentecostal. Pero también está el punto de vista o la postura idealista, que esta nos marca más como si Apocalipsis como algo simbólico, una guerra entre el bien y el mal. Entonces, y nosotros empezamos a ver, iniciamos quién era el anticristo, ¿verdad? Y decíamos que la respuesta nos la tiene el mismo apóstol Juan. ¿Quién es el anticristo? Y dice que el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Todo aquel es el anticristo. Pero Juan dice algo muy, muy claro y nos deja ahí algo muy, muy entendido. Dice, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermanos, y empezamos a leer y vimos un poquito sobre la postura dispensacionalista, que es la más famosa. Y el hecho de ser la más famosa no quiere decir que sea la correcta, sino que hay otras interpretaciones, pero la postura dispensacionalista es la más famosa o conocida por la mayoría de los cristianos. Quizás algunos de ustedes ignoraban que el libro de Apocalipsis tuviera otras interpretaciones y al escuchar la interpretación dispensacionalista, pues la daban como un hecho, que es la única que hay, pero hay otras posturas. Y para mí, es lo que yo les decía, para mí, a lo que he estudiado en cuanto a las otras posturas, esta es la que creo que tiene más especulaciones, la dispensacionalista, porque decíamos que esta espera a un líder futuro, un líder político y militar, decíamos que espera a un líder que vaya a unir, que vaya a ser un culto mundial cuyo objetivo sea pues la adoración a la a un líder religioso también que vaya, el falso profeta que vaya a llevar la adoración al anticristo. Y también vimos que relaciona la postura dispensacionalista, relaciona segunda de Tesalonicenses, donde habla del hombre de perdición,
relaciona 2 Tesalonicenses con Apocalipsis capítulo 13. Entonces, hermanos, vimos también que la postura dispensacionalista cree que la marca de la bestia va a ser algo literal, completamente literal, que puede ser en el brazo o en la frente. Hace años se creía que podía ser un código de barras, después un tatuaje, después vienen los chips y que puede ser un chip, y ya ahorita, ya últimamente con el COVID, pues que eran las vacunas, ¿verdad? Entonces no te vacunes porque ahí te pueden poner la marca de la bestia. Entonces, esto ha ido así, hermanos, ha ido llevando todo esto. Y esa es la postura dispensacionalista. Y en la noche de hoy, hermanos, vamos a ver qué piensa la postura o cuál es, hacia dónde va el enfoque de la postura preterista. Y cuando me refiero preterista, voy a decir el preterismo total, como es conocido, ya que yo me inclino en una postura, o nos inclinamos como iglesia en una postura de preterista parcial. Y te voy a decir, y lo vamos a ver yo creo en el siguiente estudio, por qué es preterismo parcial, por qué no simplemente nos declaramos como preterista. Aunque para mí la postura preterista tiene mucho, mucho sentido, y más que hoy predicarles, en el sentido de que voy a exponer algo relacionado, todo relacionado en cuanto a la palabra de Dios, necesitamos ir a la historia y leer un poquito de historia, porque la postura preterista pues en eso se basa también, en la historia, en las cosas que sucedieron en el primer siglo, ¿ok? Entonces, vamos a estar leyendo pasajes, obviamente del Apocalipsis, y por qué la postura preterista tiende o piensa que muchas de las profecías o que lo que Juan hablaba se cumplió en el primer siglo, a tal grado que la postura preterista piensa que cuando Juan escribe el 666 se refiere a Nerón, ¿ok? Entonces, hermanos, necesitamos comprender que la postura preterista no tiene nada relacionado, segunda de Tesalonicenses con Apocalipsis 13. Él dice, no tiene nada que ver lo que dice Apocalipsis con segunda de Tesalonicenses. Una cosa es segunda de Tesalonicenses y otra cosa es Apocalipsis. O sea, no hay como una relación, no es que esa bestia sea el hombre de pecado como se cree en la postura dispensacionalista. Entonces, vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 5. Apocalipsis 13, versículo del 1 al 5. Amén. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Perdón, antes de seguir leyendo, estamos de acuerdo que es una visión que tiene Juan, ¿verdad? Dice, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio la autoridad para actuar 42 meses. Hasta ahí, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 5. Hermanos, necesitamos entender otra vez y comprender que cuando Juan estaba entregando esta carta o esta revelación a la iglesia primitiva, a las 7 iglesias que representan la iglesia de todos los tiempos, los hermanos estaban entendiendo, los hermanos estaban comprendiendo lo que estaban leyendo. Para ellos no era un misterio. ¿Y qué quiere decir Juan con esto de que la bestia y que las 7 cabezas? ¿A qué se refiere? No, crean lo que ellos lo estaban entendiendo, lo estaban comprendiendo. Ya no puedo regresar atrás y dar cada una de las iglesias, pero recuerden que cada una de las iglesias que Juan está hablando estaban siendo algunas perseguidas, algunos hermanos estaban siendo martirizados, todas las iglesias estaban teniendo persecución por el imperio romano. Entonces, hermanos, la postura dispensacionalista enseña que cuando habla aquí y se refiere sobre esta bestia que sale del mar, la postura dispensacionalista se inclina y dice que esta bestia es el imperio romano.
Por eso cuando estaba leyendo, los hermanos de la iglesia primitiva leían, ellos estaban identificando cada una de estas cosas con lo que estaban viviendo en la actualidad. Por eso decían que es el Imperio Romano. Mira, dice, las 7 cabezas son los 7 emperadores en cuyo tiempo el culto de César representó un poder en el imperio. ¿Quiénes fueron estos? Te estoy hablando conforme a la historia, lo que está en la historia. Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. ¿Realmente fueron estos 7 emperadores? No, preterista. Perdón, la postura preterista, que es la que estamos estudiando, dice que es el Imperio Romano. Perdón. Recordemos que la postura dispensacionalista es un imperio que apenas se va a levantar, un imperio que apenas se va a formar. Y la postura preterista dice, no, la bestia aquí es algo que ya estaba formado, que era Roma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Hermanos, recordemos que tanto la postura dispensacionalista como la postura preterista fueron sacadas tampoco puedo regresarme ahí, pero recordemos que fueron sacadas por jesuitas. Y recordemos que los jesuitas trataban de desviar la atención al Papa y representarla en otro lado, porque cuando los reformadores dijeron, el Papa es el hombre de perdición, los jesuitas dijeron, no, nada que ver, Apocalipsis nos está hablando todo del pasado. Y otro dijo, no, nada que ver, Apocalipsis, todo eso va a suceder en el futuro, nada de esto tiene que ver con Roma. ¿Ok? Pero bueno, entonces, dice, las 10 cabezas son estos 7 emperadores, juntamente con otros 3 gobernadores, cuyos reinados duraron solamente 18 meses. 18 meses. En el tiempo de caos que siguió a la muerte de Nerón, Galba, Otón y Betelio. Hermanos, entonces, ¿qué nos enseña la postura preterista? Nos dice, cuando habla aquí de la bestia, se está refiriendo al Imperio Romano. Es al Imperio Romano. Fue el Imperio Romano y los cristianos identificaban que era esa la bestia. Y al decir las cabezas estaba relacionado con los César o las personas que estaban ahí y que nada más 3 de ellos duraron y en 18 meses hubo 3 César, ¿no? Así tú. Ok. Nos dice Apocalipsis que la cabeza fue herida y se restableció de nuevo, que esta cabeza fue herida y que esta cabeza fue restablecida. Y aquí hablaban de una resurrección. La postura dispensacionalista nos dice que quizás cuando venga el anticristo va a fingir una falsa resurrección, como la hizo nuestro Señor, como nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él va a hacer una falsa resurrección para mostrar que también Él viene de Dios. Eso dice la postura dispensacionalista. La postura preterista dice, no, lo que están diciendo aquí es que esta de que la cabeza fue herida, lo titularon ellos o lo llamaron como Nerón redivivus. Redivivus. ¿Qué significa esto? Que Nerón no murió, Nerón resucitó. Nerón está vivo. En el año 68, hermanos, que fue cuando murió Nerón o se quitó la vida, porque recordemos que Nerón es conocido como uno de los emperadores más crueles, más tiranos, a tal grado que pues así lo tiene la historia. Realmente era una persona pervertida. Para mí Nerón era una persona que estaba loca y realmente era el mismo Satanás quien operaba detrás de Nerón. Incesto, hizo incesto, hizo con los hermanos, ¿cómo se llama? Perdón, compadre y pues bueno, relaciones con su mamá, con sus hermanos, o sea, abusaba de los niños, tenía sus esclavos, realmente hizo una gran perversión sexual y a tal grado que odiaba a los cristianos, odiaba a los creyentes. Inclusive los historicistas dicen que cuando los llevaban al Coliseo Romano, él esperaba que los cristianos gritaran por misericordia y lo único que escuchaba de los cristianos era un canto de alabanza, ¿no? Y el Señor viene pronto y dice que Nerón se tapaba las orejas y gritaba, cállenlos, cállenlos, cállenlos. No podía soportar. Entonces, hermanos, Nerón
En el año 68, Nerón se quita la vida. Nerón dicen que fue un puñal, se clavó un puñal, se quita la vida. Pero esto, hermanos, dicen que fue algo muy misterioso en la vida de Nerón. Realmente los César tenían que ser enterrados en cierto lugar, pero con Nerón no hicieron eso. Fue algo distinto. No fue enterrado donde los César eran enterrados, sino que fue algo especial, fue una tumba especial, fue una tumba privada. Y es ahí donde empezaban a decir, Nerón no está muerto, Nerón lo que quiere es huir de sus situaciones, porque vaya que ya el mismo imperio estaba detrás de Nerón, había una guerra civil. Entonces, algunos historiadores, esto es historia, y algunas personas en el tiempo decían que Nerón había fingido su muerte, que Nerón no había muerto. Entonces, así estaba, todo este mundo creía que Nerón no había muerto, pero yo creo que sí, realmente Nerón había muerto, pero empezó a haber como estas conspiraciones, como hoy en día, esto siempre ha existido, dicen, no hay nada nuevo debajo del sol. Algunos dicen que Juan Gabriel no está muerto, ¿verdad? Y que le han tomado fotos. Otros dicen que Pepe el Toro tampoco había muerto y que ahí andaba. Y luego que fulanito, Jenny Rivera, que sale en un video y ahí la ven. Siempre han existido estas conspiraciones, hermanos. ¿Qué pasó? Al empezar a hablar que Nerón no había muerto, empezaron a salir pseudonerones. Empezaron a salir personas que decían, yo soy Nerón, Nerón encarnado. Y recordemos que pues Nerón, como era muy odiado, pero por otras personas era muy querido, era muy apreciado. Algunos lloraron su muerte, otros se alegraron su muerte. Pero entonces empiezan a levantarse estos seudónimos de Nerón y estos empezaron a levantar en el transcurso de 20 años. Estamos hablando que Nerón murió en el año 68 y esto se siguió levantando de que Nerón no había muerto en el 78, son 10, en el 88 son 20. Y recordemos que Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 90. En el año 90. Entonces, esto tiene mucho sentido con lo que Juan estaba escribiendo, de decir que había tenido herida de muerte, pero que había resucitado. Esa es la postura preterista, lo que dice. Por eso dice, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque el primer pseudo Nerón salió en el año 66 o 60, en el año, perdón, como despuesito de la muerte de Nerón, unos años despuesitos, él sale y se levanta y empieza a ganar mucha gente. La gente le creyó que él era Nerón. O sea, hay 3 conocidos en la historia, salieron muchos, pero hay 3 conocidos que esto resaltó más por creer que era Nerón. Entonces, uno de ellos se aterrorizaban cuando esta persona llegaba y decía, yo soy Nerón, las comunidades o los grupos se aterrorizaban y decían, sí es Nerón. Inclusive el segundo Nerón y el tercer Nerón, no me voy a detener por el tiempo, porque me gustaría que viéramos el día de hoy esta postura preterista. Tenía mucho para leer, pero voy a brincarme aquí un poquito. Esto tú lo puedes encontrar en la historia. De hecho, hay 2 Nerones que creían que eran él, porque su parecido, eran muy parecidos a Nerón. Inclusive también tocaban la lírica. Tocaban la lírica y se parecían físicamente y cantaban muy parecido a Nerón. Recordemos que Nerón era un artista, recordemos que cuando Nerón manda a incendiar Roma, que se acaba casi la mitad de Roma, dicen que mientras Roma se incendiaba, él estaba tocando y cantando. Y después es que culpa al cristianismo, dice, los que hicieron esto fueron los cristianos. Y comienza ese odio contra el cristianismo y se van a la persecución del cristianismo. Entonces, estos dos, el segundo Nerón más conocido sale 10 años después de la muerte de Nerón y el tercer Nerón casi a los 20 años de la muerte de Nerón. Y dicen, no, entonces Nerón es cierto, Nerón ha resucitado, pero al fin y al cabo, hermanos, a estos Nerones o pseudonerones, pues los matan, ¿no? Los matan. Y es ahí donde dice, la postura preterista dice, a esto se refiere cuando dice la herida de la bestia. ¿Voy bien? ¿O sí van comprendiendo a lo que voy? Ok. Entonces la postura preterista dice que cuando habla de la bestia, este simbolismo es Roma, ¿verdad? Y al ser Roma, pues esta persona que está ahí, quien representa Roma es Nerón. Es Nerón quien representa Roma. Entonces, el imperio
al decir que esta bestia es así realmente espantosa, dice, el imperio tiene la vigilancia, la astucia, la crueldad de un leopardo, siempre a punto de lanzarse sobre su presa. Tiene la fuerza aplastante de un oso, como el león cuyo rugido aterra al rebaño. Así describían a Roma como cruel, despiadados, o sea, eran alguien que destrozaba ejércitos. Por eso cuando las personas escuchaban y decían, viene una legión a tal ciudad, era espantoso, hermanos, porque las legiones iban a acabar con todo, iban a exterminar todo. Es por eso que uno de los o el endemoniado gadareno así se presenta, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Legión, aterrador, algo que no tiene piedad, algo que va y despedaza porque están con el César. Ok, y ahí mismo en Apocalipsis, ahí en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, dice que el pueblo gritaba y decía, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién hay como la bestia? Hermanos, recordemos que Juan cuando está escribiendo Apocalipsis, saca textos de el Antiguo Testamento, de los profetas, saca textos de los escritos de Moisés para representar esto. Así como los que están como la bestia, por eso lo expresan, y recordemos que Apocalipsis nos va mostrando que hay dos grupos, el grupo del Señor, el de los redimidos, su iglesia, y el grupo que no está con el Señor, de los sellados por el Señor y los marcados por la bestia. Siempre nos ha hablado de dos grupos, nunca habla de un grupo intermedio, los que están con el Señor y los que no están con el Señor. Entonces estos que dicen, ¿quién hay como la bestia? Están tan impactados y Juan saca de esto, de quién hay como la bestia, lo saca de Éxodo capítulo 15, versículo 11. Hace como una, vamos a llamarlo así, como una parodia de lo que se dice en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Fíjate lo que dice el pueblo. ¿Quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, así como el pueblo exalta al Señor y dice, ¿quién como el Señor? ¿Quién hay como nuestro Dios? Los que están con la bestia dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? ¿Quién? No hay nadie que se iguale a él. Hermanos, recordemos aquí también que cuando hace este enfoque en que la bestia es Roma, recordemos que Roma no fue exaltada por su moralidad. Roma fue mejor conocida por su fuerza bruta, no por su moralidad. Si tú lees, recordemos que los romanos traían mucho de los griegos y los griegos eran demasiados pervertidos, hermanos. Entonces, por la moralidad, Roma no era, no, por la moralidad de ser moralmente buenos, pues no tenían buena reputación por ello. Pero por su fuerza bruta, sí, eran muy conocidos. Recordemos que fue un imperio que conquistó muchísimo, muchísimo. Y dijeran los historicistas, que es lo que vamos a ver después, y sigue conquistando, ¿verdad? Pero conquistó muchísimo el imperio romano. Entonces, hermanos, nos dice que esta bestia hablaba blasfemias, la postura preterista sí lo encaja con Daniel. Este cuerno o este cuerno pequeño que nos habla Daniel, este cuerno es Nerón. Dicen es Nerón. En Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí los cuernos está hablando pues de los reyes, ¿no? De los César. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre
y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, recordemos que para la iglesia del primer siglo, César era Dios. César era un Dios. La adoración era para César. Por eso era que César es Nerón Kaiser, ¿no? Nerón Kaiser o Kaiser Nerón, señor. César Nerón es mi señor, Nerón es el señor, Kaiser, esa palabra. Entonces, hermanos, hasta ahí, ¿va encontrando sentido por qué la postura preterista pensaba esto? Porque encaja la historia con lo que Juan estaba describiendo y de la forma que lo estaba diciendo. Vamos a ir al versículo 6 de Apocalipsis 13, 6. Dice Apocalipsis 13, 6, y vemos ahí un poco más sobre la blasfemia. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Tú crees que esto no tenía sentido para la iglesia primitiva? Si estaban cayendo en manos del imperio romano, vamos a llamarlo así, estaban siendo, a los ojos de todos, estaban siendo vencidos. Parecía como que Nerón tenía el control de todo y lo que el Señor quiere enseñar es que aunque Nerón está haciendo eso, hay alguien que está gobernando, el que está sentado en el trono. Y es algo que Juan les dice, el Señor está sentado en el trono, el Señor sigue gobernando. Ok, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Esta palabra, si alguno tiene oído, oiga, es presten atención. Presten atención con esto que les estoy diciendo, dice Juan. Presten atención con esto que les acabo de decir. Hermanos, repito, para el Imperio Romano había una institución al culto al César. Al César se le prendía incienso, al César se le adoraba. Y esto, hermanos, obviamente era una blasfemia contra Dios. Era una blasfemia contra Dios, era algo que no estaba siendo aprobado por Dios. Mira lo que dice aquí, los judíos siempre habían estado exentos del culto al César. Recordemos que aunque el imperio dominaba, hubo un tiempo que permitieron que los judíos no adoraran al César, por eso tenían esta libertad de adoración en los tiempos de Jesús. No vamos a ver que el imperio los esté persiguiendo para ser adorados por el César, ¿verdad que no? Recordemos que la primera persecución salió de los primeros judíos, los mismos judíos persiguiendo a la iglesia. Y ya después vamos a encontrar como otra oleada de persecución donde es el imperio romano persiguiendo al cristianismo. Entonces dice, habían sido exentos al culto al César porque los romanos conocían muy bien su inamovible fidelidad al culto de un solo Dios. Este es un claro paralelo del hecho de que todos los pueblos del imperio, los judíos, eran los únicos que estaban exentos del servicio militar a causa de estrictas observancias de las leyes dietéticas y del descanso sabático. Pero Calígula insistió en que se instalara una imagen suya en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Fíjate, cuando ya llega este emperador, dice, se acabó la adoración. Voy a instalar una imagen mía en el templo de los judíos. Ahí voy a instalar una imagen mía. Dice, los judíos habrían sufrido antes, los judíos habrían sufrido antes de ser exterminados que someterse a tal profanación del templo. Pero Calígula ya había reunido un ejército para imponer su capricho cuando afortunadamente murió. Esto no sucedió porque murió. ¿Será acaso que el Señor habrá traído juicio sobre él y se lo llevó? Y esto lo escribe Flavio Josefo. Sabemos que es un historiador judío, ¿verdad? Él escribe esto, Flavio Josefo. Entonces dice, si una vez hubo insultos a la morada de Dios en la tierra,
esta acción de Calígula fue uno de ellos. Y bien puede ser que Juan tuviera en mente este incidente notorio cuando habla de los insultos que lanzaba la bestia contra la morada terrenal de Dios. Entonces, para la postura preterista es todo lo que Juan estaba escribiendo, diciendo, tenía sentido para la iglesia primitiva, para los hermanos que estaban leyendo, encajaba, lo podían comprender. Entonces, hasta ahí, hermanos, vamos poco a poco entendiendo. Ok, versículo 10, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Ya ven que el 9 dice, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Dice, versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, si algo debería de tener la iglesia primitiva, ¿qué debería de ser? Paciencia y fe. Paciencia y fe. Es lo que debería de tener, paciencia y fe. Hermanos, cuando Juan escribe o dicta o escribe esto, Juan toma esta referencia de Jeremías capítulo 15, versículo 2. Jeremías capítulo 15, versículo 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que hambre, a hambre, y al que cautiverio, a cautiverio. ¿Recuerdas que el Señor Jesús le dijo a Pedro, el que mata, al que espada mata, o cómo es? ¿Cómo? El que espada mata, espada muere, o cómo es? Sí. Él lo que le dice a Pedro, ¿verdad? Le dice, guarda tu espada. Hermanos, ¿qué está diciendo Juan con esto? Por eso dice, el que tiene oído, oiga. ¿Qué está diciendo Juan con esto? Que nadie puede escapar de lo que Dios ha decretado. El que espada, espada, el que mata, mata, el que cautiverio, cautiverio. Nadie puede escapar de lo que Dios ya tiene decretado. Por más que tú decretes, por más que tú canceles, por más que tú ates, nada va a hacer mover lo que Dios ya tiene establecido. Lo que Dios ya ha decretado. ¿En qué sentido? Recordemos que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Si la fe cristiana quiere decir cárcel, el cristiano debería de aceptar la cárcel, sin murmurar. El cristiano debería ir a la cárcel. Si por ser cristiano necesito ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel. El cristiano podía defenderse, hermanos, por espada. Se cree que en la iglesia del primer siglo había aproximadamente 100,000 cristianos. 100,000 cristianos. ¿Crees que esos no eran suficientes para poder atacar al imperio romano? Claro que era suficiente, pero el Señor no los había mandado a defenderse con espada. El Señor les había mandado una encomienda a predicar el evangelio. Aunque era un pueblo grande, ellos jamás se defendieron con espada, porque el Señor no los había llamado a eso, hermanos. El Señor había dado mejores armas como la firmeza y la lealtad. Estar firmes en la fe y ser leales a Dios. Y eso hizo, hermanos, que la firmeza y la lealtad a Dios, el imperio romano, ¿qué? Empezara a caer. El imperio más grande empezara a caer. Y es ahí donde se cumple la profecía de Daniel. Una piedra, ¿qué hace? Tumba toda la estatua. ¿Y quién era la piedra? Cristo. Cristo. Cristo, hermanos. Cristo tumbó todo. Cristo tumbó todos los imperios. Cristo tumbó todos los reinos para establecer su reino. Para establecer su reino. Hermanos, entonces, vamos al versículo 11. Vamos a leer corrido desde el 11 al 17. Vamos a encontrar aquí la segunda bestia. Dice, después vi Roma.
De hecho, encaja Roma con las dos cosas, como con la primera y la segunda bestia, y es lo que vamos a ver. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, la primera bestia es peligrosa, pero la segunda es más, ¿eh? Porque habla como que tiene imagen de cordero, pero habla como dragón. Ok, versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra y delante de los hombres. La postura dispensacionalista, la que vimos la clase pasada, enseña que quizás cuando venga este falso religioso o este falso profeta, se le va a conceder poder para hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Hermanos, hasta aquí, ¿crees que esto no tenía sentido para la iglesia primitiva? Si tú no adorabas al César, ¿qué era? Muerte. Era muerte. No estaban leyendo algo extraño la iglesia primitiva, ¿eh? No estaban leyendo algo extraño. Aquí si tú quieres adorar a Claudia Sheinbaum, pues la adoras, pero no, y si no la, digo que no debes de hacerlo, ¿ah? A la adoración, pero si no lo haces, no te mandan matar. No te mandan matar, aunque algunos matan si no adoras a la presidenta, ¿verdad? O al expresidente. Pero bueno, dice, ¿en qué me quedé? En el 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, hasta ahí, hasta el 17. Ahorita vamos a entrar al 18. Este pasaje trata del poder de la segunda bestia. La postura preterista dice esto: la organización establecida para imponer el culto al emperador en todo el imperio se dicen ciertas cosas acerca de ese poder. Produce señales y prodigios tales como hacer que descienda fuego del cielo, hace hablar a la imagen de la bestia. Fíjate lo que dice: había estatuas del emperador por todas partes, ante las cuales se llevaba a cabo el acto oficial de culto. En todas las religiones antiguas, los sacerdotes sabían producir señales y milagros, sabían causar la impresión de que las imágenes hablaban como que las imágenes tenían vida las imágenes. Entonces dice, esta bestia hace que se mate a los que no le den culto. Esa era, de hecho, la ley. Eso era una ley, hermanos. En el Imperio Romano, eso era una ley. Si un cristiano rehusaba ofrecer al emperador ese acto de culto, se le condenaba a muerte. Exacto. Por eso, ahorita que dice eso, Israel, del tiempo de Daniel, por eso se cree, la postura preterista parcial se cree que siempre ha habido anticristos, desde oposición a Dios, oposición a todo lo que hay. Ok. La pena de muerte no siempre se llevaba a cabo, no siempre, pero si un cristiano no tenía la señal de la bestia, no podía comprar ni vender. Es decir, si uno se negaba a dar culto al emperador, aunque se le dejara con vida, se le arruinaba económicamente. Lo dejaban en la calle. ¿Recuerdas que hubo una iglesia que le dijo, ¿cuál iglesia es que le dice, tú eres pobre? No tienes dinero, y recuerdas que la historia nos decía que muchos hermanos comenzaron a morir de hambre cuando se enteraron que eran creyentes. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Les quitaba todas sus posesiones, y algunos estaban muriendo, los dejaban totalmente en la calle, sin dinero, sin casa, sin patrimonio. Por eso la postura preterista dice, esto encaja perfectamente.
encaja. O sea, no esperemos a un líder futuro que haga esto cuando esto ya existía en la iglesia primitiva. Si no adoras a César es muerte. Y si tiene piedad de ti no es muerte, te va a dejar en la calle, sin nada, sin nada. Hermanos, los que habían rendido culto al César como mandaba la ley, tenían la señal de la bestia en la mano derecha y en la frente. Esta señal, dice la postura preterista, esta señal es otra parodia ridícula de las que aparecen en este capítulo, la de una costumbre sagrada judía. Los judíos se ponían filacterias en el brazo izquierdo y en la frente, que eran cajitas de piel que contenían un rollito de pergamino. ¿Recuerdas Deuteronomio 6? El mentado Shema, 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 que se ponían: e instruirás a tu hijo por la calle, por la casa, donde andes, en los postes, todo. ¿Qué hacía el judío? Se colgaba esa cajita de piel y aquí traía el Shema, aquí o en la frente, para que no se le olvidara. Y todo el tiempo estarlo recordando, la palabra de Dios, o era en el brazo o era en la frente. Por eso dicen que hace esta parodia a Juan, de decir, así como el pueblo judío se colgaba esto para que no se le olvidara la palabra y fueran al verlos estaban marcados de que traían la palabra, tenían que memorizarla, de esta manera se marcaba a las personas que estaban con la bestia, que estaban con la bestia. Hermanos, recordemos que la postura preterista, una de las cosas que se inclina es que dice que quizás sí era una señal, como se marcaban algunos, sí era una señal, pero dice que así como algunos se hacían tatuajes de sus, de sus, de sus generales para mostrarle lealtad a ellos, dicen que también en el tiempo de la iglesia primitiva muchos se tatuaban el nombre de César, para saber que estaban con César, que le eran leal a César, que le pertenecían a César y que César era su Señor, que César era su Señor. Por eso te digo, para la iglesia primitiva esto no tenía nada extraño, ni estaban confundidos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto hacia dónde va? Recordemos también que los esclavos eran marcados. Los esclavos también eran marcados para saber de quién eran propiedad. Por eso también la Biblia nos habla del sello del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice, cuando uno había quemado su pizca de incienso en reconocimiento de la divinidad del César, también recibía un certificado en el que se decía que lo había hecho. La señal de la bestia puede que sea el certificado del culto, que un cristiano no podía obtener nada más que negando a su maestro. Por eso se cree, la postura preterista dice, esa señal realmente sí era literal. Eso sucedió en la iglesia, eso sucedió en los tiempos de Roma. Eso sucedía, se marcaba a las personas que realmente estaban con César. Hermanos, y aquí vamos sobre el versículo 18, el famosísimo número. Pero fíjate lo que dice Juan, en cuanto a este número. Aquí hay sabiduría. Fíjate cómo inicia Juan, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Hermanos, ¿y cuántas cosas no se ha hablado sobre este número? De verdad, hermanos. ¿Cuántas veces no se ha hablado sobre este número? ¿Cuántas personas no han descubierto ya este número? Hermanos, ¿sabes cuándo vas a descubrir, o los que quieren descubrir este número, sabes en qué van a caer? En puras especulaciones. Al querer identificar este número como algo que viene, como algo que va a ser. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Juan dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Hermanos, ¿quién es esta bestia satánica
si así lo simboliza. Debemos recordar, dice la postura preterista, debemos recordar que los pueblos antiguos no tenían cifras, sino que usaban las letras del alfabeto también para indicar los números. Es como si usáramos la A para el 1, la B para el 2, la C para el 3 y así sucesivamente. Cualquier palabra, por tanto, y cualquier nombre propio en particular podía también ser un número. ¿Recuerdas que los cristianos de la iglesia primitiva, para identificarse con otros cristianos, empezaron a identificar por medio de símbolos? Para saber si eran creyentes. Se encontraban la palabra ixoye, se encontraban otros hermanos y llegaba uno, se veían y para no decirse si eran cristianos, por no saber si eran o no y no los fueran a matar, llegaba uno y hacía una señal así, hacia abajo, así como casi una U hacia abajo. Y el otro llegaba y le decía, el otro la hacía hacia arriba y se formaba un pescadito, el famoso pescadito. Y decían, creyente, sí, creyente. Se empezaron a identificar con símbolos, hermanos. ¿Por qué? Porque no estaban como tú y como yo, con la puerta abierta. Estaban siendo perseguidos por el mismo imperio, decapitados, muertos. Por eso se empezaron a comunicar por símbolos. Por eso las cartas, por eso algunos teólogos afirman que Pablo sabía Pablo sabía quién era quien detenía al hombre de pecado. Por eso dice, y ustedes saben quién es, pero no lo menciona. ¿Por qué? Porque las cartas podían haber sido encontradas. En 2 Tesalonicenses, después lo vamos a leer, dice, hay alguien que detiene al hombre de perdición. Lo detiene, o sea, en este momento lo está deteniendo y ustedes saben quién es. Ustedes ya saben quién es. Pero dice, Pablo no lo menciona en sus cartas por si esa carta la encontraba el Imperio Romano, no supieran quién era. Porque recordemos que todo aquello que se hablara en contra del imperio estaba en contra del César. Entonces, hermanos, fíjate, hablando del 1 para A para 1B, dice, una manera romántica y encantadora de usar este método nos lo cuenta Deisman. Un amante escribió en los muros de Pompeya, la famosa Pompeya, estoy enamorada de una que tiene el número 545. Estoy enamorada de una que tiene el número 545, identificando y ocultando al mismo tiempo a su amada. O sea, lo identifico, pero a la vez lo oculto. Esa que tiene el número 545. Las sugerencias que se han hecho en cuanto al sentido de 666, repito, son innumerables, hermanos. A todos le quieren encontrar. Hitler era el 666 y luego viene otro y también es el 666 y ya no me habla la vecina y como que su nombre se parece al 666 y a todos le queremos encontrar el 666. A todo, a todo. Hermano, inclusive el mismo papado puso que el 666 era John Knox. Dijeron, no, nosotros no somos el anticristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sabes quién es el anticristo? El reformador John Knox. Él es el anticristo. De hecho, su nombre da 666. Hermanos, y hay muchos hermanos que han especulado y el papa es 666. Y el nombre nuevo papa que viene, ¿cómo se llama? Fulanito de tal, 666. Hermanos, ninguna de estas sugerencias es convincente. Por eso te digo, terminamos cayendo en especulaciones. El capítulo mismo nos da mucho la mejor clave. Menciona una y otra vez la cabeza que fue herida de muerte y se restableció. Según la postura dispensacionalista, habla que este fue Nerón. Simboliza la leyenda del Nerón redivivus. Bien podemos, por tanto, suponer que el número tiene algo que ver con Nerón. Si se está identificando a Nerón como quien está en esa bestia, pues el número tiene que ver con Nerón. Es lo que dice la postura preterista. Muchos manuscritos antiguos dan el número 616 en vez de 666. O sea, los manuscritos antiguos dicen que el número no es 666. Y eso es una verdad. Se cree que puede ser el 616. Se tiene esa duda si realmente es 666 o 616. Y eso lo puedes encontrar también tú, pero la mejor
la mejor traducción que le dieron o el mejor número que pudieron dejar es 666. Así que cuando ves a alguien tatuado con el 666, se crea bien satánico, le dices, a lo mejor ni ese es. ¿Ah? A lo mejor te estás tatuando, ahora eres diléxico, ¿cómo le llamas? Estás diléxico, o sea, ese ni mejor ni es. Entonces puede ser 616. Dice, la postura preterista dice, si ponemos a Nerón en latín y le damos el equivalente numérico que se tiene en latín, N es 50, E es 6, R es 500, O es 60 y N es 50. 6, 6, 6. La postura preterista dice, lo que Juan quiso hacer es ocultar el nombre de Nerón, pero sí identificarlo con los creyentes. Que los creyentes lo identificaran. Y si tú sumas 666, quiere decir Nerón Kaiser. Kaiser Nerón. Hermanos, la postura preterista decía, la bestia representa a Nerón. He ahí, ahí está la bestia. He ahí la sabiduría, decían. La postura preterista. Y tú puedes decir, pues yo no me inclino a eso, ¿verdad? Yo no me inclino a eso. Yo me inclino un poco. ¿En qué sentido? Por la postura que tenemos de preterista parcial. Pero te voy a decir por qué, un poco. Hermanos, esta postura, la preterista, por eso cuando inicié te dije, es una preterista total. Inclusive algunos teólogos han dicho, más que total, esto es un hiperpreterismo. Es llegar a caer, la postura preterista llegó a caer que todas las profecías se cumplieron en el primer siglo. Por eso se descartó también esta postura preterista. Dijeron, no, eso como que todo se cumplió en el primer siglo. No, está mal. Y por eso también se empezó a dar más auge a la postura dispensacionalista. No, se encuentra más sentido que hay cosas que faltan por venir, a que todo ya se cumplió. Porque la postura preterista, para mí hubo un desequilibrio. ¿En qué sentido? La postura preterista cree que todas las profecías escatológicas fueron cumplidas con la destrucción de Jerusalén en el año 70 del primer siglo. Dijeron, cuando ahí se destruyó Jerusalén, ahí se cumplieron todas las profecías. Todas las profecías ahí se cumplieron. Esto dice la postura preterista, porque consideraban que ahí también había estado la resurrección de los muertos, de la que Cristo habló, que los muertos iban a ser resucitados. También se cree que era la segunda venida de Cristo. Cuando Jerusalén fue destruida, dijeron, ahí fue la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no vino corporalmente, sino que vino en juicio. Trajo su juicio sobre Jerusalén. Ahí se cumplió su segunda venida. También la postura preterista decía que ahora que como ya se cumplió ahí el juicio, su segunda venida, ahora creen que el juicio es continuo, sucediendo al morir de cada individuo. O sea, tú ya no esperes un juicio final, ya está, el juicio está ahí, pero ya el juicio viene para cada uno que muere. Presentarse con el Señor, estar delante del Señor. Por eso esta postura, al final algunos hermanos dijeron, no creemos que se haya cumplido todo. Por eso te digo, pero para mí tiene mucho sentido. Y es ahí donde viene a rescatar el preterismo parcial, a decir, sí, basándose a lo que es la escatología, sí, pero no. Sí unas cosas, pero algunas cosas faltan por cumplirse. Sí sucedió algo, pero falta la segunda venida, la resurrección de los muertos y que estemos con el Señor. Claro, eso falta, dice la postura preterista parcial. Unas cosas sí, pero hay otras que faltan por cumplirse. Hermanos, llevando esta postura preterista, espero haya quedado claro cuál es la postura preterista y por eso te digo que para mí tiene mucho sentido en lo que hablaba el preterismo, no del todo, por eso se llama preterismo total o algunos dijeron hasta hiperpreterismo, aunque hoy en el dispensacionalismo también ya lo han moderado, ya no es un dispensacionalismo, ya hay un dispensacionalismo moderado, ya hay un dispensacionalismo reformado, porque te dije, ay, tampoco es hasta allá. Entonces vamos entonces siempre va a existir esto, hermanos, porque al fin y al cabo no tenemos todo, no tenemos todo. Pero lo que estamos estudiando como iglesia es tratar de agarrar la postura
que menos, que tenga más sentido y sobre todo que podamos caer más en las especulaciones, en ese sentido, en especular, y que tenga más sentido lo que quiere decir Apocalipsis. Y llevando esta postura, hermanos, ahí después nace, regálenme 5 minutos más, ahí después nace la postura historicista. ¿A qué me refiero yo con la postura historicista? Que es la que empezaron a tomar la mayoría de los reformadores. Ellos tenían una postura historicista. No me voy a meter de lleno en la postura historicista porque tiene mucho sentido con la preterista, pero sobre todo ellos dijeron de esta manera, el historicismo era muy común entre los reformadores debido a su fuerte énfasis en la historia como parte del plan de Dios y en la creencia de que Dios revela su voluntad a través de los eventos históricos. Por eso es historicista. Cosas se van cumpliendo a través de la historia. No es como el dispensacionalista, hasta allá. El historicista dice, va cumpliéndose paso a paso, paso a paso. Y también por eso yo digo, tiene mucho sentido el historicismo. Por eso yo decía, a lo mejor soy preterista, historicista o... y por eso le dieron el término historicista, preterista parcial. Pero bueno, dice, se identificaban eventos históricos con las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis, específicamente el identificar el cuerno pequeño. El anticristo, el cuerno pequeño, que es el anticristo, dice, la bestia de Apocalipsis 13 es la ramera, la gran Babilonia. ¿Has escuchado por qué dicen, la gran ramera, la gran Babilonia es el Vaticano? Porque de ahí se agarran, de esa postura historicista. Eso decían los reformadores. Decían, la Babilonia que se menciona en Apocalipsis es Roma. Es Roma. Es Roma. Es la que se menciona en Apocalipsis, hermanos. ¿Por qué? Porque para los tiempos de la Reforma había mucho sentido. ¿Y sabes por qué se ha perdido el sentido para nosotros? ¿Por qué? Porque el catolicismo pierde poder. Ahorita hay muchas iglesias evangélicas, pero recordemos que en los 1500 no había, hermanos. O eras o eras. Y recordemos que el papado tenía demasiado poder, demasiado poder. Y fuera del papado o fuera de la iglesia católica, no había. Por eso el historicismo o los reformadores, que es nuestra confesión de fe, a lo mejor no hemos llegado a ese punto, pero nuestra confesión de fe, la postura de nuestra confesión de fe es historicista, ¿sabías? Porque ahí nuestra confesión dice, el Papa no es cabeza de la iglesia, el Papa es ese hombre de perdición, de la que menciona Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué, hermanos? Porque fue lo que el historicismo dijo. Cuando habla de Segunda de Tesalonicenses, que dice, tanto que se sienta, si me regalan los 5, bueno, ya serían 3 minutos, ¿verdad? ¿Me regalan los 3 minutos? Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leerlo. ¿De Nerón? Ahorita te lo paso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 11. Recordemos que como los historicistas tenían esta postura de que la Babilonia era Roma, pues por ellos identificaban que el hombre de pecado tenía que ser ¿quién? El Papa. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recordemos, un énfasis ahí, recordemos que la iglesia de Tesalónica decía que unos dejaron de trabajar porque el Señor ya venía, ¿se acuerdan? Dijeron, no, ya para qué trabajamos, ya viene el Señor, ya para qué trabajamos. Y dijo Pablo, no se engañen, no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate qué nombre le da Pablo. Pablo le da, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habla de un hombre. Habla de un hombre, el hombre de pecado. Y recordemos que ese nombre de hombre de pecado, hijo de perdición o hijo de perdición, se le dio a Judas. ¿Recuerdan? Que Jesús dijo, el hijo de pecado. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentará. Así dice. ¿Cómo dice?
se sienta. ¿Ves cómo Pablo habla de que ya estaba ahí? Dice, se sienta. No habla de que se sentará, no habla de un futuro, dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, al presente. Ahorita algo lo está deteniendo a ese hombre de perdición, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, gran señal, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿Qué dice Pablo? Hay algo que lo detiene. Recuérdense que cuando Pablo se despide de los hermanos en Mileto, dice, oro por ustedes, porque una vez después de mi partida van a entrar hombres que se levantarán de vosotros, hombres rapaces, que van a desviar el evangelio, que van a hablar en contra de Cristo. ¿De dónde se iban a levantar? De la misma iglesia, no iban a venir de fuera. Pablo dice, de la misma iglesia se van a levantar hombres rapaces, que van a desviar la verdad, que van a hacer van a desviar la verdad de Cristo. Y Pablo llora con los hermanos de Mileto y le dice a los obispos, a los pastores, les pido que trabajen, que velen por los hermanos de la iglesia para que no suceda esto, que cuiden el rebaño. Hermanos, había algo que detenía al hombre de perdición según la postura historicista, pero en el año 313 sucede esto. Lo que lo detenía lo hace presente según la postura historicista. Constantino, tras las batallas del puente Milvio, se convirtió al cristianismo y promulgó el edicto de Milán en el 313, que otorgó tolerancia religiosa a los cristianos en el Imperio Romano, poniendo fin a las persecuciones. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que Constantino, algunos dicen que no era creyente, otros dicen que sí eran creyentes. Si tú me preguntas, para mí no era alguien que fue creyente, sino que simplemente hizo esta estrategia de unir Estado, iglesia, para que se hiciera más grande lo suyo, pero es Constantino quien establece el primer papa, o da apertura para que se establezca el primer papa, hermanos. El primer papa. El primer papa que se estableciera, ahí fue. No es cierto que la iglesia católica apostólica romana tiene 2000 años. Dile, no es cierto, tú tienes 1700 años. No tienes 2000, como dices, porque Dios se jactan 2000 años. Pedro fue el primer papa. No, tú tienes 1700 años. En el 1314, Constantino, durante el reinado de Constantino, el papa fue Silvestre, quien desempeñó un papel importante en la promoción del cristianismo y en la construcción de la iglesia romana. El papado, con el apoyo de Constantino, comenzó a ganar influencia y poder, y su posición se fortaleció como líder de la iglesia occidental. Ahí está, hermanos. Por eso dice la postura historicista, el Imperio Romano fue grande y sigue siendo grande. ¿Quién tiene tantos asuntos políticos como el Papa hoy en día? ¿Quién? ¿Quién tiene tantos asuntos políticos? Hermanos, para nosotros, ¿quién es nuestro vicario? Cristo. Para nosotros nuestro vicario es Cristo. La palabra vicario quiere decir como mediador. Tú pregúntale a un católico quién es su vicario. ¿Quién te va a decir? El Papa. Ocupa el lugar de Dios. Pregúntale a un católico romano quién es la cabeza de la iglesia católica. ¿Así? Católica. ¿Quién es? ¿Quién es la cabeza de nosotros, hermanos? Cristo. ¿Sabes quién es para el Imperio Romano, católico romano? El Papa. ¿Sabes quién instituyó que fuera de la iglesia católica romana no hay salvación? El catolicismo romano, hermanos. Cuando la Biblia nos dice que solamente en Cristo hay salvación. Ellos te dicen, tú puedes seguir a Cristo, pero si no estás dentro de la iglesia católica romana, no eres salvo.
¿Quién está ocupando el lugar? Es lo que dice el historicismo. ¿Quién está ocupando el lugar de Cristo? ¿Quién es el pontífice de la Iglesia Católica? El Papa, el sumo pontífice. ¿Sabes qué quiere decir pontífice? El creador o puente. El puente para Dios, el hombre. Dios, el hombre. El Papa es el pontífice. El pontífice. A veces no entendemos esas palabras, hermanos, pero el puente para Dios y el hombre, el Papa. Para nosotros, ¿quién es el puente? Cristo. ¿Ves cómo tiene mucho sentido también el historicismo? ¿Y por qué los reformadores decían, es esto? Por eso los bautistas particulares, los bautistas dijeron, es el Papa. Y así lo establecieron en su confesión. Ese es el hombre de perdición, el cual el Señor va a destruir. Va a destruir esto. Hermanos, y quiero decirte que no ha habido religión, voy a llamarlo así, una religión contaminada con tanta influencia como el catolicismo romano. Tiene 1700 años. 1700 años. Por eso, por la postura historicista es la Babilonia, la bestia, Roma. El hombre de perdición, el Papa. El Papa. Hasta ahí, hermanos. El próximo miércoles vamos a ver la postura que como iglesia tenemos, que es la preterista parcial. La preterista parcial. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque aunque tenemos mucha historia, tenemos la palabra profética más segura, Señor, que es tu santa palabra. Aquí no se trata, Señor, de saber cuál es la postura que va a ganar o si nosotros tenemos la verdad absoluta, Señor. Simplemente con temor y con temblor queremos inclinarnos, Señor, a la postura que creemos, Señor, como iglesia, que es la más correcta, que es la que menos difiere. Porque como hemos encontrado en las otras posturas, tienen cierta verdad. Tienen cierta verdad. Pero queremos inclinarnos, Señor, a aquello que no nos lleve a contradecir tu palabra, sino que intentemos estar lo más pegado a tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque sé que como yo, ellos también están aprendiendo, Señor, y estamos descubriendo cosas nuevas, Señor. No nuevo que lo hayamos sacado nosotros, sino nuevas en nuestro entendimiento. Yo te doy gracias por ello, Padre. Así como los trajiste con bien, mi Dios, te pido que los lleves con bien a sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.